Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bien, a vueltas con el tema de la culpa, del culpador, del culpado, de esas dos partes que se desatan en una lucha interna cuando el proceso de culpa se desata. Pues el último día os comentaba un diálogo entre el culpador y el culpado. Una especie de debate interior que puede ser algo así como esto que os contaba, ¿no? Por ejemplo, el culpador le dice al culpado: has utilizado a las personas de tu entorno para salir de tu adicción mientras te han parecido necesarias y ahora quieres independizarte, aunque sabes que ellas te necesitan. Percibes que están sufriendo y que se sienten desorientadas. Por tanto, voy a hacer que te sientas fatal, voy a hacer que te sientas despreciable y voy a seguir torturándote mentalmente para que sepas que eres malo, que eres indigno y que no te voy a dejar ser feliz. La norma de tu código que has transgredido, le dice el culpador al culpado, es la que dice que no se debe abandonar a la gente que te necesita. Bien, entonces la otra parte, el culpado, le puede responder algo así como algo como esto al culpador. Algo como, pues mira, siento siento un gran dolor que me asfixia y que me oprime. Y si no dejas de torturarme, me voy a volver loco. De hecho, ya no soy capaz de distinguir entre lo que es adecuado y lo que no lo es. Ni siquiera sé lo que me corresponde. Sé que no está bien abandonar a quien me necesita, pero me estás pidiendo que yo esté mal para que ellos puedan estar bien. Entonces, haces que me sienta confuso y ya no sé qué hacer, ¿no? Bueno, es un debate entre las inducciones que puede padecer una persona que está en rehabilitación y en un momento dado, pues a veces la familia no se implica en la rehabilitación y si viven un fenómeno de codependencia o de coadicción, pues se vive el curioso fenómeno este de la inversión en la que cuando la persona adicta se rehabilita, la persona coadicta entra en barrena, cae y se siente tan absolutamente mal que lo que intenta es por todos los medios hacer que la persona adicta deje la rehabilitación para seguir siendo ese juguete roto en sus manos al que prestarle toda la atención, toda la ayuda, toda la fuerza y toda la intensidad que ella es capaz de brindar, ¿no? Entonces, en ese momento en el que la persona adicta se independiza de los lazos de la codependencia y empieza a vivir de otra manera diferente, la persona coadicta tira. Y en la mente de la persona adicta, pues todos los procesos de culpa se desatan. Primero porque la siente, porque ha vivido como ha vivido durante tantos años y posiblemente haya transgredido todo tipo de norma y todo tipo de parámetro interior, ¿no? Entonces se siente culpable. Y el culpador se lo recrimina una y otra vez. ¿Ves? Con todo lo que han hecho por ti, con todo lo que se han desvivido para que tú estés bien, ahora que empiezas a estar bien, te alejas de ellos. Y entonces el culpado se tiene que justificar de alguna manera ante el culpador y decir: oye, a ver, pero es que lo que estoy experimentando yo es que cuando estaba consumiendo se me apreciaba más que ahora que he dejado de consumir. Ahora dicen que tengo mal carácter, que respondo de una manera, que no me gusta estar con gente, que no quiero ir a determinados sitios. Claro que no quieres ir a determinados sitios, estás en rehabilitación y no tienes que ir al restaurante, ni al cumpleaños de Pepito, ni al de Manolita, ni la madre que lo fundó, cojones. Entonces, pues te niegas a ir y claro, la otra parte se siente abandonada. Y ese abandono, el proceso interior de culpa se desata como un látigo y hace que la persona adicta se replantee seriamente si merece la pena seguir padeciendo todos estos procesos por causa de la rehabilitación. Y tiene que poner en la balanza hasta conseguir equilibrar los impulsos de látigo que le manda el culpador y que él como culpado se resista a padecer ese látigo y por otra parte intente conciliar las posturas que el culpador considera que son de abandono con su rehabilitación. A veces el adicto tiene que mirar para adelante y seguir, y a veces se tiene que se quede atrás quien se quede, porque si la exigencia es para que yo esté bien tú tienes que estar mal, y esto en los capítulos, que no me acuerdo ya cuáles eran, sobre la coadicción y la codependencia, lo decía con la clásica frase de Brasdov, ¿no? Que refiere de una manera pues drástica pero clarísima el fenómeno de la codependencia, y es aquella que dice: te necesito, pero te necesito mal.
Si estás bien, no te necesito. A partir de aquí podemos empezar a entender la desvinculación que tiene que ir viviendo la persona adicta para quitarse esa culpa de encima, ¿no? Entre su propio bienestar y avance y progresión en su rehabilitación psicoemocional, o estar pendiente de agradar a aquellos que le están diciendo que, joder, es que me estás pidiendo que lo deje todo, me estás pidiendo que deje a mis amigas o a mis amigos, me están pidiendo que deje mis costumbres sociales, me estás pidiendo que no baje los jueves al pinchopote o que no vaya... Bueno, a ver, si nos aclaramos de qué estamos hablando, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues ya vamos a ir viendo lo que haya que ver. La vivencia, desde luego, de quien experimenta este tipo de culpa, pues es un sufrimiento importante. Se genera gran tensión interna, hay malestar, hay agobio, y a veces la certeza de que se va a seguir sintiendo mal independientemente de lo que haga, ¿no? Está claro que si consumo estoy haciendo mal porque hago daño, y si no consumo estoy haciendo mal porque hago daño. Entonces, ¿qué hago? Uno prueba a no sentir culpa, o para no sentirla, pues un camino en el que actúe más o menos como actúa el culpador, ¿no? Indicándole que trata de continuar la convivencia sin atreverse a plantear nuevos códigos. Pero es que los códigos están cambiando, porque rehabilitación es cambio. El parasitismo aquí ya no vale. Uno se tiene que empezar a situar en un parámetro de cambio continuo y permanente que le haga avanzar en la vida. Y esto hace que durante mucho tiempo, o por lo menos durante algún tiempo, la voz del culpador pues queda como silenciada, ¿no? Y la persona parece que ha encontrado una sensación de bienestar sin culpa y una salida satisfactoria a su conflicto. Pero claro, lo que está reprimiendo acumula malestar. Y un día, pues la acumulación llega a su límite de saturación y explota de nuevo, volviendo a buscar, por pura necesidad, el cambio que propicie vivir de acuerdo a las nuevas reglas que su reciente código sistema le demanda. Entonces, el vivir como quiere el culpador que vivas, pues después de haber probado un cambio en la vida que te ha hecho sentirte mucho mejor, pues hace que te replantees el código y que en un momento dado digas, bueno, vamos a ver. O sea, realmente porque mi culpador me está diciendo que tengo que estar, ir a acompañar a mi familia a este sitio y a este otro, y para que ellos no abandonen su ámbito social y yo tenga que estar mordiéndome los mismísimos y recibiendo todos los impactos de consumo del entorno, y además aguantar sin consumir, porque si consumo les hago sentirse mal. Entonces, ¿qué hago? Si consumo, porque consumo; si no consumo, porque no consumo. Y la persona adicta tiene que elegir. Su nuevo código psicoemocional le está diciendo, a ver, chaval, ¿qué estás haciendo? Tú sabes que aquí no tienes que estar. Sabes que tienes un cerebro adicto. Sabes que los impactos del medio son acumulativos y que tu cerebro un día a otro va a desatar la tormenta perfecta y la vas a liar. Y entonces no sabes si vas a volver a parar. Entonces, plantéate si la culpa realmente te está sirviendo para algo o no te está sirviendo para algo. O simplemente es un juego mental de los muchos que tu cabeza te va a enviar para que sigas estando mal, hagas lo que hagas. Entonces puede que vuelva a ocurrir lo del principio, que la persona culpada esté totalmente decidida a llevar a cabo la decisión de sentirse en orden, y bueno, pues esto le produce una cierta satisfacción, hasta que la voz del culpador pues se presenta de nuevo y otra vez le machaca con el dolor y el desconcierto, convirtiéndose en una actitud pendular que confunde cada día más a la persona adicta y a quienes le rodean, porque ya llega un momento en que también los que están tirando para el otro lado no saben si lo van a conseguir o no. Y ante la duda, ante el titubeo de la persona adicta, que está insegura por naturaleza, porque su capacidad de decisión está alterada, porque su sistema prefrontal está hecho un Cristo después de todos los consumos, pues se ven en un callejón sin salida. Y este es el tipo de culpa que sentimos la mayoría de las personas en rehabilitación. Independientemente de toda esta anécdota, que es bastante real, por cierto, más que anécdota, es una disfunción absolutamente dolorosa e inútil, porque no da salida ninguna, no da solución ninguna, y no lo hace para nadie, absolutamente para nadie implicado en la situación, ni para los familiares, ni para la persona en rehabilitación. Es decir, no induce a la persona adicta a encontrar un tipo de conducta que le ayude y a restablecer su equilibrio, pero tampoco ayuda a su entorno, que vive perplejo ese debate interior que tiene la persona sin tener idea de lo que está ocurriendo. Se lleva las manos a la cabeza y dice, ¿qué le pasa? Este hombre está peor que antes, cada día está peor, claro.
Nadie sabe la clase de infierno que uno lleva dentro y el debate en el que se ve sumido por culpa de la culpa, por culpa de sentirse culpable de cosas de las que uno pues no lo es y que realmente no sirven para absolutamente nada. Porque te pueden hacer sentir culpable, te pueden reprochar 1000 cosas de las que has hecho en activo. De ahí a que tú te sientas culpable, a que sientas la culpa como un proceso disfuncional que te paralice, que te inmovilice, eso es lo que estamos tratando de desentrañar, ¿no? Porque en ese momento, y aunque resulte difícil, es necesario comprender que el propósito esencial del culpador, no es torturar al culpado, sino más bien lograr que actúe de acuerdo con su propio código sistema interior. Otra cosa es que el culpado se atreva o no a hacerlo. Esa es la gran pelea. Ese es el proceso de sobreposición de uno a uno mismo. Eso es un poco pues lo que escribí esta mañana de todo lo que ha ocurrido, lo que ha hecho en la vida, lo que te ha hecho en la vida ser quien eres. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Y piensa cuál es tu incidencia en todo eso que ha hecho que tú seas quien eres. Piensa cuál es tu peso en quién eres tú. Piensa, de verdad, piensa. Hazte un análisis claro de todo eso. Mira, las formas a través de las cuales el culpador presiona son precisamente eso, formas. Algunas resultan funcionales y otras disfuncionales. Pero eso depende más de ninguna otra cosa, sobre todo depende de las respuestas que provoquen en el culpado. Es decir, si el impacto que produce el culpador es efectivo y hace que el culpado se sienta culpable, tendrá una característica, y si por el contrario hacen que el culpado no se sienta culpable, tendrán otra. Las formas disfuncionales más frecuentes son, pues como ya hemos visto antes, en el diálogo que he relatado antes, la descalificación y el castigo, ¿no? La descalificación lo que significa es que el culpador le dice al culpado que ha transgredido las reglas porque es malo, porque es egoísta, porque es desconsiderado, porque es perverso, porque es brutal, etcétera, etcétera. Y el castigo, pues como su propio nombre indica, significa provocar intencionadamente al culpado un sufrimiento determinado. Esa frase que decía en el diálogo, ¿no? Te torturaré mentalmente para que sepas que eres malo, indigno y que no te voy a dejar ser feliz. Obviamente, sobra decir que los efectos psicológicos de la descalificación y el castigo son devastadores. En una persona que está en rehabilitación y que tiene todo su proceso psicoemocional totalmente destartalado, que va recibiendo impactos de visualización, de paz, de alegría, de tranquilidad, por caos, sufrimiento y padecimiento por otro, todo junto, ahí hecho una masa de hormigón que es difícil de limpiar, prácticamente imposible de aclarar, pues, hombre, vamos a ver cómo lo entendemos, porque tendríamos que entender que los tres componentes más importantes o básicos de la culpa disfuncional son las normas morales inmodificables, yo soy así, ¿no? El castigo, 2, y la descalificación. Ahora, cabría preguntarse por qué el culpador castiga y descalifica. Y para eso existen varias respuestas. A ver, algunas corrientes psicológicas dicen que la causa fundamental es la hostilidad básica del culpador hacia el culpado, porque cada uno representa una serie de fuerzas en oposición natural. El culpador sería la norma y el culpado el impulso. Espero que me sigáis, porque esto es un poco lioso, pero bueno, si lo escucháis varias veces yo creo que lo entenderéis. Es decir, la causa fundamental es la hostilidad entre el culpador y el culpado, porque cada uno representa fuerzas en oposición natural. El culpador, como he dicho, sería la norma y el culpado, el impulso. Y aunque entre ellos puede haber momentos de acuerdo temporal, porque hay veces que se entienden, la atmósfera de antagonismo profundo que está en la base del vínculo se activa una y otra vez. Es decir, esto es lo que yo llamo estar en guerra permanente con uno mismo. Esta es una corriente de psicología que habla de este proceso. La psicología humanista afirma que la relación entre el impulso y la norma es sencillamente complementaria y que su antagonismo es un hecho superficial, vano, sin importancia. Que dicho antagonismo se produce por el desconocimiento que cada uno experimenta por su condición
de complemento esencial del otro. Es decir, que el culpador sin culpado pues no tendría razón de ser, y el culpado sin culpador pues tampoco. Yo creo que la corriente humanista va por... Bueno, yo me considero humanista 100%, ¿no? Por lo tanto, la solución, en este caso, sería ayudarlos a ambos a recuperar esa percepción innata de socios que representan o que desempeñan funciones complementarias. Es decir, que amigos para siempre, tararido lilalo, porque así es como tiene que ser. Bueno, para poder entenderlo un poquito más, hay cuestiones como el amime. Claro, el amime, así dicho, pues no se ve claro, pero cuando se escribe es el a mí me hacen sentirme culpable los demás. A mí me hacen sentir culpable mis amigos, a mí me hacen sentir culpable la familia, a mí me hace sentirme culpable Pepito, Manolito. Bueno, a ver, cuando alguien ajeno a mí hace que me sienta culpable por algo, pues experimento el sentimiento de culpa correspondiente solo en la medida en que esa situación cuente con la percepción de que mi culpador interno sea una réplica exacta del culpador externo, que se identifique con él. Y que piense, ves, te lo decía, te están diciendo, estos pájaros te están diciendo justamente lo que yo te digo, que tú eres malo, indigno, bla, 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 bla. Es decir, por ponerlo de una manera gráfica, si alguien me para en plena calle y me acusa de ser la causa de todas sus desdichas, si alguien me mira de mala manera con un odio profundo y yo me siento culpable de generar ese odio que está en la persona que me mira, no en mí, pero yo lo absorbo, entonces me siento mal, me siento odiado. Pero vamos a ver, alguien te culpa o te acusa de todas sus desdichas y yo registro mentalmente que es, en un caso concreto, por ejemplo, que es la primera vez que veo a esa persona. Y por lo tanto, pues me puede mirar con un odio cerval. No sé quién es. A lo mejor más adelante tengo que preguntarle, oiga, ¿y este tío o esta tía quién es? Porque me está mirando con un odio que parece que tiene balas en la mirada. Pero qué cojones, ¿qué le he hecho yo, no? Así que, pero vamos, tú, al no conocer a esa persona, pues bueno, en modo alguno te vas a sentir culpable del odio que te está enviando, ¿no? Esa acusación, lo más normal es que no encuentre resonancia en mi culpador interno. Y lo más probable es que yo no me sienta culpado por lo que mi culpador interno percibe de esa situación. Pero claro, y aquí viene lo cachondo del asunto. Estoy hablando, en este último ejemplo, del funcionamiento de una mente no adicta. Ese sería el funcionamiento de una mente no adicta. Ese es el que seguramente tú como adicto o como adicta hayas podido en algunos casos vivir como culpador, como culpando a alguien de algo, de una situación, de a lo mejor el otro pues no tiene ni puñetera idea y estás viviendo un rencor y un resentimiento hacia la persona que te sale por todos los poros de la piel, ¿no? Pero en ese caso, con una persona que no es adicta, sea cual sea el acusador o el culpador, conocido o no, y sea cual sea la acusación, no tiene nada que hacer. En el caso de una mente adicta, sea cual sea el acusador, conocido o no conocido, y sea cual sea la acusación, la mente adicta se hará cargo de ella. El egocentrismo, el ego mental se hará cargo de esa acusación y se va a sentir protagonista por el hecho de sentirse culpable de algo que no ha hecho, solo por protagonismo, porque alguien ajeno le ha dado algo, un extra de protagonismo que a lo mejor era lo que justamente en ese momento necesitaba, porque a lo mejor la persona adicta estaba tranquila y esa situación tan pacífica pues empezaba a hincharle los mismísimos, ¿no? Así que
en el proceso de la mente adicta, el efecto esponja se pone en marcha. Y lo mismo le va a dar que le acusen de la muerte de Viriato que de la de Kennedy. Una parte de la mente adicta se pondrá en situación de tal manera que llegará incluso a dudar de no haberlo hecho. A tal punto llega el ego desatado de una persona adicta. Pero volviendo al punto anterior, cuando decimos fulano hace que me sienta culpable, lo que en el fondo estamos diciendo es fulano me acusa de lo mismo que me acusa mi culpador interno. Así que, ¿en dónde nos situamos? Bueno, nos podemos situar en un punto en el que es plantearnos claramente si todos sentimos la culpa del mismo modo. Hombre, obviamente cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. A ver, la señal que emite el culpador y la reacción del culpado pueden expresarse de una manera agrupada en 3 modos básicos: el físico, el emocional y el mental. El modo físico lo hace a través de algún dolor corporal, básicamente dolores de cabeza y sensaciones de opresión en el pecho, que a veces suelen acongojar bastante. El emocional te lo enchufa pues como un sentimiento de dolor, desasosiego, arrepentimiento y agobio, lo típico del sentimiento de culpa, ¿no? Y en su forma mental, lo que ocurre, pues todo esto se expresa a través de autoacusaciones y de autorreproches. Soy un tonto, soy un no sé qué, soy un gilipollas, soy esto, soy lo otro. En general, lo más frecuente es que estos modos se expresen de forma simultánea o sucesiva. Un chollo, es acojonante. Bueno, aquí conviene hacer hincapié en que el autorreproche es el alimento básico mental de la culpa disfuncional. Cuando lo que nos reprochamos es no haber cumplido alguna norma de nuestro código sistema interno. Es verdad que hay otros reproches producidos por otras causas, por otras razones, ¿no? Y el dolor que producen está vinculado pues con la torpeza o el fracaso, pero en este no es el dolor de la culpa. Cuando tú te equivocas, cuando te confundes, cuando metes la pata, cuando no te ha salido el trabajo bien, has tenido un error, has tenido que tirar algo porque te ha salido mal, en fin, es otra historia, ¿no? Pues me retrasé y perdí el avión, me equivoqué de dirección, y me fui a la otra punta de la ciudad. Eso no tiene nada que ver con lo que pueden provocar situaciones como, pues, robé, insulté, maltraté a quien sea. El caso es que para las personas adictas, este tipo de reproche es casi equiparable al primero debido al perfeccionismo egocéntrico. Así que, si habéis estado ahora una temporadita sin darle al bolo, pues ya tenéis para darle. Así recuperáis el tiempo y bueno, pues dale a la cabecita, a ver qué os dice la dichosa culpa. Así que nada, bueno, hasta la próxima, que será pues cuando toque, probablemente el jueves. Pero no voy a adelantar más porque luego, pues, bueno, me pasan cosas. Así que, pero en fin, intentaremos con más gotas contadas no faltar a este foro. Que nada, que seáis buenos y que os portéis bien. Que como os portéis mal, cago en la leche. Hasta la próxima.